Mañana 28 de julio en Venezuela se realizarán las elecciones presidenciales, unas elecciones que han sido consideradas por muchos como históricas, sobre todo porque después de muchos años, por primera vez, según todas las encuestas, la oposición en cabeza de Edmundo González y después de esta titánica campaña que ha venido liderando por todo el territorio venezolano la señora María Corina Machado, la oposición tiene una posibilidad o muchas posibilidades de derrotar la dictadura de Nicolás Maduro, la cual desde Hugo Chávez han sumido a Venezuela en una extrema pobreza, caos, desempleo y miseria. Pero más allá de lo que pase el día de mañana, y aunque vuelvo y lo repito, todas las encuestas dicen que Edmundo González y la oposición tendrían que ganar esta presidencia y que en caso tal de que gane Maduro literalmente es porque se roba las elecciones. Nosotros tenemos que recordarle a la gente y siempre dejar claro que el presidente Gustavo Petro y el gobierno del Pacto Histórico son aliados no de la oposición, no de la gente buena en Venezuela, sino de la dictadura y de los delincuentes que hoy gobiernan ese país. Y esto no se nos puede olvidar porque el daño que Gustavo Petro le ha hecho a los venezolanos, el daño que Gustavo Petro le ha hecho a la región y el daño que muchos políticos y presidentes le han hecho a todo el continente aliándose y respaldando la dictadura de Nicolás Maduro ha sido inmenso. Y es por eso que a nosotros no se nos puede olvidar que fue Gustavo Petro el que le ha dado ese apoyo a Nicolás Maduro, el que todos los días y mediante muchas acciones ha mostrado que su interés es generar una sociedad con una persona buscada por los Estados Unidos, con un delincuente, con un dictador como el señor Maduro. Y esto es importante recordarlo. Y para recordarlo, nosotros tenemos que mirar varias cosas que han pasado desde el gobierno de Colombia para que nosotros no perdamos el hilo de esta relación entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. El canciller, el actual, Luis Gilberto Murillo, miembro del santismo, muy cercano a Sergio Fajardo, y quien hoy funge como canciller y quien lleva las relaciones de Colombia ante el mundo, ha sido una persona que, ojo, ha defendido varias veces la dictadura de Nicolás Maduro. Muchas veces se ha burlado de la oposición diciendo que supuestamente hay garantías electorales y que el sistema democrático de Venezuela es fuerte. En otras ocasiones, el mismo canciller, por ejemplo, se ha burlado de la existencia del mismísimo grupo delincuencial internacional llamado el Tren de Aragua, ese que nos tiene aquí sometidos en Bogotá a punta de extorsión y crimen organizado. Entonces, el canciller, lastimosamente, un tipo que algunos creían serios, es una persona que termina gestando ese espaldarazo como tal a la dictadura de Nicolás Maduro. Recordemos también a Armando Benedetti, este cuestionado hoy embajador de Colombia ante la FAO en Italia y quien en su primer momento fue embajador de Colombia ante Venezuela. Según los medios de comunicación, se registran unos 13 viajes privados de Venezuela hacia la dictadura. Pero también hay que recordar que el presidente Gustavo Petro, luego de haber puesto en riesgo la soberanía energética de Colombia, después de haber dicho que no iba a generar más exploración ni explotación de hidrocarburos, en una medida totalmente estúpida, tonta y absurda, ahora dice que vamos a exportar gas desde Venezuela. Es decir, vamos a hacerle el favor a Nicolás Maduro y nos vamos a montar en una aventura de la cual no sabemos ni cómo va a funcionar, ni cómo se va a estructurar técnica ni económicamente. Pero no solo esto, Petro ha visitado a Nicolás Maduro en varias ocasiones. Es más, las visitas de Petro con Nicolás Maduro han sido las más recurrentes. Maduro ha sido la persona con la que más se ha reunido Gustavo Petro en estos casi 2 años de presidencia. En el mes de noviembre de 2022 ocurrió el primer encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. A los 100 días exactos del gobierno Petro, lo que hizo el presidente fue irse a reunir con un dictador. En febrero del año 2023 volvieron a hablar. El presidente y Nicolás Maduro se volvieron a ver y allí fue que se comenzó a hablar de que Nicolás Maduro, un dictador, un amigo de los grupos delincuenciales y terroristas, una persona que se ha hecho de la vista gorda con la presencia del ELN y grandes cabecillas de las guerrillas en Colombia, allá en Venezuela, pues lo comenzaron a bautizar como el garante de la paz en Colombia. Pero a los 15 días, nuevamente en febrero de 2023, de forma sorpresiva,
Gustavo Petro y Nicolás Maduro se volvieron a reunir. Y esto para marzo otra vez del año 2023 hubo nuevamente otro encuentro entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Este fue de carácter comercial. En noviembre del 2023 nuevamente se reúne Gustavo Petro con Nicolás Maduro, siempre Petro viajando desde Colombia hacia Venezuela, y allí hablaron de integrar esta relación energética, y es donde se comenzó a discutir todo este cuento y toda esta locura de importar gas desde Venezuela, que además eso sería fatal para nuestro país, sería fatal para la industria nacional, sería fatal para los precios del gas en los usuarios mismos. En enero del 2024, nuevamente, el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro se vuelven a reunir y se reúnen esta vez para hablar sobre el alto y al cese al fuego del ELN. Y en abril de 2024, nuevamente, ese ha sido el último encuentro que tuvieron ellos, y vuelven a reunirse supuestamente para estrechar lazos. Y en medio de toda esta campaña política que ha habido en Venezuela, de la inhabilitación de María Corina Machado, de la persecución a la oposición, de los atentados que han sufrido los candidatos y los líderes de la oposición, muchos de ellos en donde se dice ha estado involucrado el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura, el presidente Gustavo Petro siempre ha guardado silencio. Gustavo Petro, una persona que tiene doble moral, que tiene doble rasero como el señor David Racero. Y ese doble rasero se ve en que Petro, por ejemplo, se lamenta por los muertos que se dan, los niños muertos en bombardeos en Gaza, pero guarda silencio cuando niños también son asesinados por parte de Rusia, por parte de Putin. Ahí sí los niños ya no son importantes. Y lo mismo pasa en Venezuela. Gustavo Petro se la pasa todo el día condenando las violaciones a los derechos humanos, hablando de democracia internacional, condenando muchas formas de gobierno en todo el mundo, pero no es capaz ni siquiera de condenar nunca los actos de barbarie de Nicolás Maduro. Porque es que recordemos que el modelo económico de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez no es más que otra cosa sino una barbarie que llevó a la pobreza extrema a millones de venezolanos, que llevó a que millones de venezolanos tuvieran que salir del país, que sometió y arrodilló a la población, que les quitó sus libertades, pero sobre todo que las sometió para que un proyecto político encabezado por algunos dirigentes de izquierda se volviera la realidad, para que esos dirigentes se enriquecieran a costa del pueblo venezolano. Y eso es lo que Gustavo Petro defiende. Gustavo Petro durante estos 2 años y durante su vida no ha hecho otra cosa que defender la dictadura de Venezuela, al dictador Nicolás Maduro. Entonces, sea cual sea el resultado de las elecciones de este domingo 28 de julio en Venezuela, nosotros como colombianos y todos los venezolanos que nos ven deben siempre tener en cuenta que Gustavo Petro siempre será un aliado de Nicolás Maduro, de las dictaduras de izquierda, y sobre todo siempre guardará silencio ante la barbarie que ha hecho la izquierda y el modelo económico fracasado y político que se implementó en Venezuela y que dejó a millones en la pobreza.